La mansión de los Valdeverde era un mausoleo de lujo y silencio, un gigante de mármol y cristal donde el dolor se había instalado en cada rincón, enfriando el aire y apagando los colores. Alejandro Valdeverde, el patriarca de esa fortuna y de esa pena, caminaba por el pasillo alfombrado con la pesadez de quien carga el mundo sobre los hombros. Cada paso era un eco sordo que recordaba la ausencia, el vacío que su esposa había dejado. Se detuvo en el umbral del gran salón, un espacio que antes vibraba con risas y música, y ahora no era más que una postal de opulencia estancada. Fue entonces cuando lo vio. Una escena tan insólita, tan fuera de lugar en esa atmósfera de luto, que por un instante creyó estar soñando. Edna, la mujer de la limpieza, una presencia casi invisible en la rutina de la casa, estaba allí, en el centro de la estancia. No estaba limpiando. Estaba bailando, un vaivén suave y lento, mientras tarareaba una melodía dulce e inventada. Y no bailaba sola. Sus manos empujaban con una delicadeza infinita la silla de ruedas de su hijo, Theo. El niño, atrapado en un silencio autoimpuesto desde el accidente, la miraba con sus grandes ojos oscuros. Y entonces, Alejandro contuvo la respiración. En el rostro de su hijo, por primera vez en meses, no había lágrimas ni terror. Había una diminuta, casi imperceptible, sonrisa. La visión lo paralizó, una mezcla de asombro y una punzada de algo que se parecía a la esperanza. «Señor Alejandro, yo solo intentaba que se sintiera un poco mejor», susurró Edna, deteniéndose en seco al verlo. Su rostro se tiñó de un rojo intenso, la vergüenza y el miedo dibujados en sus facciones. Se apartó de la silla de ruedas como si quemara, alisando nerviosamente su uniforme. Pero Alejandro apenas la escuchó. Sus ojos estaban fijos en Theo, en esa frágil curva en sus labios que era más valiosa que todo el oro guardado en sus bancos. Hacía meses enteros, que no veía esa sombra de alegría en su rostro, pensó Alejandro, un nudo formándose en su garganta. El dolor por la pérdida de su esposa era un océano, y él se estaba ahogando, pero ver a su hijo así era como encontrar una brizna de tierra firme en medio de la nada. No sabía qué decir, qué hacer. Debía regañarla por tomarse tales libertades. O debía arrodillarse y darle las gracias por obrar un milagro que ni los mejores psicólogos infantiles de Madrid habían conseguido. La confusión lo mantuvo anclado al suelo, observando a la mujer que había roto las reglas de su casa para reparar, aunque fuera por un instante, el corazón roto de su hijo. La melodía improvisada de Edna todavía flotaba en el aire, una nota de calidez en la fría perfección de la mansión. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, y sin embargo, se sentía extrañamente correcto. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Edna, ¿se puede saber qué estás haciendo? Este no es un salón de baile. La voz de Gabriela cortó el aire como un cuchillo de hielo. Entró en el salón con la elegancia depredadora de una pantera, sus tacones resonando con una autoridad gélida sobre el mármol. Era la hermana de la difunta esposa de Alejandro, y su parecido con ella era tan asombroso como perturbador, un fantasma viviente que caminaba por la casa. Usaba esa similitud como un arma, un recordatorio constante de la pérdida, y ahora la dirigía hacia la humilde limpiadora. La diminuta sonrisa de Theo se desvaneció al instante, reemplazada por la máscara de miedo y apatía que se había convertido en su refugio. Gabriela se acercó, su mirada despectiva recorriendo el sencillo uniforme de Edna. Tu trabajo es limpiar, no entretener. Te pagan para que uses la fregona, no para que juegues con mi sobrino. Cada palabra era un golpe, medido y preciso, diseñado para humillar y restablecer el orden. Alejandro, todavía aturdido, solo pudo observar cómo la frágil burbuja de calidez se rompía en 1000 pedazos. Gabriela colocó una mano posesiva sobre el hombro de Theo, y el niño se encogió visiblemente. Pobre pequeño, continuó ella, su tono ahora falsamente compasivo mientras miraba a Alejandro. Está tan confundido. Necesita estabilidad, no los caprichos de una empleada. El mensaje era claro. Edna era una intrusa, una amenaza para la frágil paz que Gabriela afirmaba estar protegiendo. La tensión en el salón se volvió casi irrespirable. Edna bajó la cabeza, sintiendo el peso de la acusación y de su propia impotencia. Quería defenderse, explicar que su única intención era aliviar el sufrimiento de un niño,
pero las palabras se negaron a salir. Frente a la imponente figura de Gabriela, ella era insignificante, una mota de polvo en el lujoso tapiz de la familia Valdeverde. «Lo siento, señora Gabriela». «No volverá a ocurrir», murmuró, su voz apenas un hilo. Alejandro, por su parte, se sentía atrapado entre dos fuegos. Una parte de él, la parte que acababa de ver a su hijo sonreír, quería defender a Edna. Pero la otra parte, la que estaba ahogada en el duelo y la culpa, se dejó influenciar por la lógica fría de Gabriela. Ella era familia. Ella había estado allí desde el principio. ¿Quién era Edna después de todo? Una extraña, una simple empleada, como había dicho Gabriela. «Asegúrate de que no ocurra», dijo Alejandro finalmente, su voz más dura de lo que pretendía. Las palabras lo hirieron a él tanto como a Edna. Vio cómo la mujer se encogía un poco más antes de asentir y salir del salón en silencio, dejando tras de sí solo el eco de una melodía rota. Gabriela le dedicó una sonrisa de triunfo sutil. Había restablecido su control. Pero algo en la mirada de Alejandro le dijo que la batalla por la influencia en esa casa acababa de empezar. Edna regresó a sus tareas, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El brillo del mármol bajo su trapo parecía burlarse de ella, reflejando su imagen distorsionada y pequeña. Cada rincón de esa casa gritaba poder y riqueza, un mundo al que ella nunca pertenecería. «No olvides nunca cuál es tu lugar en esta casa», le había susurrado Gabriela al pasar por su lado en el pasillo, su aliento frío como una advertencia. Esa frase se repetía en su mente, un recordatorio cruel de su posición. Ella era la ayuda, la invisible, la que debía mantener la cabeza gacha y las opiniones para sí misma. Pero la imagen de la sonrisa de Theo se negaba a desaparecer. Era un tesoro frágil que había desenterrado por un momento, y ahora sentía la necesidad de protegerlo, aunque no supiera cómo. Sabía que Gabriela la observaba. Sentía su mirada clavada en su espalda mientras pulía la plata o aspiraba las alfombras, esperando el más mínimo error, la más mínima transgresión para usarla en su contra. Algo estaba a punto de romperse. Edna sabía que tenía que tener mucho cuidado. Su trabajo no solo era su sustento, sino también el de su propia familia, que la esperaba en su modesto apartamento al otro lado de la ciudad. No podía permitirse perderlo. Pero ¿cómo podía ignorar el dolor silencioso de un niño que parecía pedir ayuda sin palabras? Esa noche, en la calidez de su pequeño apartamento en un barrio obrero, el contraste con la mansión Valdeverde era abrumador. Aquí, el aire olía a guiso casero y a vida real, no a ambientadores caros y a tristeza estancada. Su hijo pequeño dormía plácidamente en su cama, y su madre tejía en el viejo sillón mientras la radio susurraba canciones de antaño. Este era su mundo, un refugio construido con amor y esfuerzo, no con dinero. Mientras preparaba su almuerzo para el día siguiente, la imagen del rostro de Theo volvió a su mente. Pensó en su silencio, en la forma en que sus pequeños hombros se hundían bajo el peso de una pena demasiado grande para su edad. Se sentía conectada a él de una manera que no podía explicar. Quizás era su propia naturaleza, esa empatía arrolladora que siempre la metía en problemas, esa incapacidad para dar la espalda al sufrimiento ajeno. Ese niño necesita a alguien que lo vea de verdad, no que vea el reflejo de su madre o el heredero de una fortuna, pensó para sí misma. Sabía que enfrentarse a Gabriela era una locura, un riesgo que podría costarle todo. Pero abandonar a Theo a la fría manipulación de su tía se sentía como una traición aún mayor. En la quietud de su cocina, tomó una decisión silenciosa. No se rendiría. Encontraría una manera de llegar a él, de recordarle que la alegría todavía existía, incluso después de la peor de las tormentas. Al día siguiente, Edna regresó a la mansión con una nueva determinación oculta bajo su habitual semblante sumiso. Evitó a Gabriela tanto como fue posible, moviéndose por las vastas habitaciones con una eficiencia silenciosa. Cuando llegó el momento de limpiar la habitación de Theo, su corazón latió un poco más rápido. El niño estaba sentado junto a la ventana, en su silla de ruedas, mirando el jardín con una expresión vacía. No se giró cuando ella entró. Edna comenzó a trabajar, ordenando los juguetes caros que yacían intactos en sus cajas, como si nunca hubieran sido tocados. La habitación era como un museo de una infancia interrumpida. Todo era perfecto, impecable y sin vida. Habló en voz baja, sin esperar respuesta. «El sol está muy bonito hoy, Theo. Los rosales del jardín parecen pequeñas llamas de fuego». El niño no reaccionó. Ella continuó, su voz suave y constante, llenando el silencio.
Le habló de los pájaros que había visto de camino al trabajo, del gato de su vecina que se creía un perro, de cómo el olor a tierra mojada después de la lluvia era uno de sus favoritos. No eran más que pequeñas observaciones, fragmentos de un mundo exterior que parecía muy lejano desde esa ventana. ¿Por qué nadie le habla de cosas normales?, se preguntó. Todos a su alrededor parecían susurrar, caminar de puntillas, tratarlo como si fuera de cristal. De repente, mientras desempolvaba una estantería alta, sus dedos rozaron algo pequeño y olvidado en la esquina, casi oculto detrás de una pila de libros de cuentos sin leer. Lo cogió con cuidado. Era una pequeña cajita de música de madera, con una bailarina pintada en la tapa, su color desvaído por el tiempo. Estaba rota, una de las bisagras estaba suelta y la tapa no cerraba bien. Intentó darle cuerda a la pequeña llave de metal, pero el mecanismo solo emitió un chirrido metálico y doloroso, un sonido ahogado que no llegó a convertirse en melodía. Edna la observó de cerca, notando un pequeño rasguño en el lateral, una marca que parecía reciente, como si se hubiera hecho en una caída. Recordó vagamente haber oído a otro miembro del personal mencionar que algunos de los objetos personales de la madre de Theo se habían dañado en el accidente. Supo, con una certeza que le oprimió el pecho, que ese pequeño objeto roto era un regalo de su madre. Un último vestigio de la música que una vez llenó la vida del niño. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo el peso de su historia. Era más que un juguete. Era un recuerdo, un ancla a un tiempo más feliz. Y estaba tan roto como el propio Theo. ¿Qué pasaría si pudiera arreglarlo? La idea se apoderó de ella con una fuerza inesperada. Tal vez esto pueda ayudarlo, pensó, su corazón acelerándose con una mezcla de esperanza y temor. Miró a Theo, que seguía de espaldas a ella, ajeno al tesoro que ella sostenía. Luego miró hacia la puerta, temiendo que Gabriela apareciera en cualquier momento. Ocultar el objeto en el bolsillo de su delantal fue un acto de rebelión silenciosa. Sabía que se estaba arriesgando. Si la descubrían, la acusarían de robo sin dudarlo un segundo. Gabriela se aseguraría de ello. Pero la posibilidad, por remota que fuera, de devolverle a Theo una pieza de su pasado, una nota de la melodía de su madre, era más fuerte que su miedo. Durante el resto del día, sintió el pequeño bulto en su bolsillo como un secreto ardiente. Cada vez que se cruzaba con Gabriela, bajaba la mirada y se esforzaba por parecer ocupada e insignificante, rezando para que no notara nada extraño en su comportamiento. La mansión parecía aún más fría y opresiva, sus sombras más largas, como si las paredes mismas conspiraran para exponer su pequeño acto de desafío. Pero Edna no flaqueó. La decisión estaba tomada. Esa noche en su casa, intentaría reparar no solo un juguete roto, sino también una pequeña parte de un alma rota. Esa tarde, sentada a la mesa de su cocina, con las herramientas de costura de su madre y un poco de pegamento para madera, Edna se dedicó a su delicada tarea. La luz cálida de la lámpara iluminaba sus manos mientras trabajaba con una concentración absoluta. Limpió el polvo acumulado con un paño suave, ajustó la diminuta bisagra con unos alicates pequeños y pegó con cuidado la pequeña pieza de madera que se había astillado en la esquina. Era un trabajo minucioso que requería paciencia y un pulso firme. Mientras lo hacía, se preguntaba por la madre de Theo. ¿Qué tipo de mujer era? ¿Le habría gustado a ella, a Edna? Imaginó a una mujer sonriente, con una voz cálida, eligiendo ese regalo para su hijo, quizás para un cumpleaños o una Navidad. Imaginó a Theo abriéndolo, sus ojos iluminándose al escuchar la melodía por primera vez. Estos pensamientos la llenaron de una profunda melancolía, pero también reforzaron su propósito. No estaba simplemente arreglando un objeto, estaba honrando un recuerdo, tratando de reconstruir un puente hacia el pasado feliz del niño. El mecanismo interno era la parte más complicada. Con la ayuda de una aguja, movió con cuidado los pequeños dientes metálicos del cilindro, enderezando uno que se había doblado, hasta que pareció que podían volver a rozar las notas correctas. No estaba segura de si funcionaría, pero tenía que intentarlo. Después de más de una hora, el trabajo estuvo terminado, la tapa ahora cerraba perfectamente. La madera astillada era casi imperceptible. Con el corazón en un puño, giró la pequeña llave de metal, despacio, sintiendo la tensión del resorte en su interior. Luego, con un suave clic, abrió la tapa. Un silencio expectante llenó la cocina por un segundo, y luego, sucedió. Una melodía frágil y cristalina comenzó a sonar, titubeante al principio, pero ganando fuerza con cada nota. Era una nana simple y hermosa, una melodía que hablaba de amor y seguridad. Edna cerró los ojos,
escuchando, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Funcionaba. Lo había conseguido. Se sintió abrumada por una emoción tan intensa que tuvo que sentarse. Sostuvo la pequeña caja entre sus manos, escuchando la música una y otra vez, hasta que la melodía se grabó en su memoria. Ahora venía la parte más difícil, llevársela a Theo. El miedo volvió a aparecer, un nudo frío en su estómago. ¿Y si él la rechazaba? ¿Y si Gabriela la descubría? Los riesgos eran enormes. Pero la recompensa potencial, la posibilidad de ver una luz en los ojos de ese niño triste, lo valía todo. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Edna envolvió el pequeño tesoro reparado en un paño suave y lo escondió en el fondo de su bolso. El trayecto en autobús hacia la mansión se le hizo eterno. Cada parada, cada semáforo en rojo aumentaba su ansiedad. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntó una y otra vez. La duda era una compañera incómoda, pero la melodía de la cajita seguía sonando en su cabeza, dándole fuerzas. Al llegar a la mansión, el ambiente era aún más tenso de lo habitual. Pudo oír las voces de Alejandro y Gabriela discutiendo en voz baja desde el despacho. No entendió las palabras, pero el tono era afilado, lleno de desacuerdo. Edna se escabulló por los pasillos de servicio, evitando cualquier posible encuentro. Su única misión era llegar a la habitación de Theo. Cuando finalmente entró, lo encontró en la misma posición del día anterior, junto a la ventana, un pequeño vigía solitario, observando un mundo del que no participaba. Ella se acercó en silencio, el corazón martilleándole contra las costillas. Se arrodilló a su lado, a la altura de su silla de ruedas, para no parecer una amenaza. «Theo», susurró suavemente, «te he traído algo». El niño no se movió, ni siquiera parpadeó, parecía no haberla oído. Con manos temblorosas, Edna sacó el objeto envuelto del bolsillo de su uniforme. Lo desenvolvió lentamente, como si revelara un artefacto sagrado. Lo colocó sobre las rodillas del niño, justo encima de sus manos inmóviles. Theo bajó la vista, sus ojos fijos en la cajita de madera ahora restaurada. Su expresión no cambió, pero Edna notó un ligero temblor en sus dedos. «Creo que esto es tuyo», continuó ella en un susurro. «Estaba un poco roto, pero creo que ya está arreglado». Contuvo la respiración, esperando. Durante un largo minuto no pasó nada. Theo simplemente miraba el objeto, su rostro una máscara impenetrable. Edna sintió una punzada de decepción. Tal vez se había equivocado. Tal vez era demasiado pronto, o tal vez el daño era demasiado profundo para ser reparado con pegamento y paciencia. Estaba a punto de levantarse, de aceptar su fracaso cuando el niño movió lentamente su mano. Con un esfuerzo que pareció inmenso, su pequeño dedo índice se extendió y rozó la tapa de la caja. Fue un toque tan ligero que apenas fue perceptible, pero para Edna fue como un terremoto. El niño estaba reaccionando. La esperanza volvió a inundarla, cálida y abrumadora. Con un movimiento suave Edna levantó la tapa. La melodía familiar, la nana de cristal, llenó el silencio de la habitación. Y entonces ocurrió el verdadero milagro. Los ojos de Theo se abrieron de par en par, la sorpresa y el reconocimiento brillando en ellos. Su pecho subió y bajó con una respiración entrecortada, y sus labios, sellados durante tanto tiempo, se separaron ligeramente. Una lágrima, luego otra, comenzaron a rodar por sus mejillas pálidas. No eran las lágrimas de miedo o de dolor que todos estaban acostumbrados a ver. Eran lágrimas de recuerdo, de anhelo, de una conexión reencontrada. Edna sintió sus propios ojos humedecerse al presenciar esa liberación de emoción contenida. El niño levantó la mirada del objeto y la fijó en ella. En sus ojos ya no había vacío, sino una pregunta silenciosa, una vulnerabilidad abrumadora. Y entonces, hizo algo que rompió el último muro de hielo que lo rodeaba. Lentamente, con una determinación temblorosa, levantó su pequeña mano y la posó sobre la de Edna. Su agarre fue sorprendentemente fuerte, un ancla en medio de su tormenta silenciosa. Por primera vez desde el accidente, Theo había roto el aislamiento autoimpuesto. Se había conectado con alguien, y esa conexión cambiaría el destino de todos en esa casa para siempre. Desde el umbral de la puerta, parcialmente oculta por la sombra, Gabriela observaba la escena. No había sorpresa en su rostro, ni compasión. Solo una frialdad calculadora, un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula. Vio la mano de su sobrino aferrada a la de la limpiadora, vio las lágrimas en su rostro, y escuchó la melodía que ella misma creía perdida para siempre. Para Alejandro,
Esa escena podría haber sido un milagro. Para Edna, era un momento de pura conexión humana. Pero para Gabriela, era una declaración de guerra. La empleada se había vuelto peligrosa. Había encontrado una llave para acceder al corazón de Theo. Una llave que Gabriela creía poseer en exclusiva a través del recuerdo de su hermana. Esa mujer humilde, con su empatía y su paciencia, representaba una amenaza directa y existencial para sus planes. La batalla por el control de la fortuna familiar, y lo que era más importante por el control del alma de Theo, acababa de intensificarse. Y Gabriela no era de las que perdían. Una sonrisa casi invisible se dibujó en sus labios. Si Edna quería jugar, jugaría. Pero las reglas las pondría ella. Y en su juego, siempre ganaba. El agarre de Theo en la mano de Edna no se aflojó. Era como si temiera que si la soltaba, ella y la música desaparecerían para siempre, devolviéndolo a su mundo silencioso y gris. Edna se quedó arrodillada a su lado, sin moverse, permitiéndole liderar ese momento de conexión. Le sonrió a través de sus propias lágrimas, una sonrisa de puro alivio y afecto. «Está bien, Theo. Estoy aquí», le susurró. No necesitaba más palabras. En ese instante, habían creado su propio lenguaje, uno basado en una melodía recuperada, y el calor de una mano amiga. El niño finalmente apartó la vista de ella y volvió a mirar la cajita, sus dedos trazando suavemente el contorno de la bailarina pintada. Era como si estuviera reconectando con un amigo perdido hace mucho tiempo. Para Edna, ver esa interacción fue la confirmación de que había hecho lo correcto. Cada riesgo, cada momento de miedo, había valido la pena solo por presenciar ese destello de vida en los ojos del niño. Sabía que el camino por delante sería increíblemente difícil. Gabriela no se quedaría de brazos cruzados. Pero ahora, Edna ya no luchaba sola. Tenía un pequeño aliado, uno que, aunque no podía hablar, acababa de demostrar que su espíritu. El cambio en la atmósfera de la mansión fue inmediato y palpable, como una bajada de presión antes de una tormenta. Gabriela, que había observado la escena desde las sombras del pasillo, ya no veía a Edna como una simple molestia, sino como una amenaza estratégica que debía ser neutralizada. Su rostro, una réplica perfecta del de su hermana muerta, se convirtió en una máscara de calculada preocupación. Esa misma tarde, buscó a Alejandro en su despacho, donde él miraba por la ventana con una copa de coñac en la mano, perdido en sus pensamientos. «Alejandro, querido, tenemos que hablar», comenzó ella, su voz un terciopelo envenenado. «Estoy tan feliz de ver esa pequeña reacción en Theo, de verdad que lo estoy. Pero debemos ser cuidadosos». Él se giró, sus ojos cansados buscando una respuesta que no tenía. ¿Cuidadosos? ¿De qué? Por primera vez en un año, mi hijo se ha conectado con alguien. Gabriela suspiró. Un sonido de infinita y ensayada paciencia. Precisamente por eso. Es vulnerable. Y esa mujer, Edna, es una extraña. No conocemos sus intenciones. Podría estar aprovechándose de la situación, de su dolor, para asegurarse un lugar aquí. La gente de su clase a veces es desesperada. Cada palabra era una gota de veneno, diseñada para infectar la pequeña semilla de esperanza de Alejandro con la duda. Alejandro frunció el ceño, el conflicto dibujado en su rostro. La lógica de Gabriela era fría y cruel, pero también apelaba a su instinto protector y a su desconfianza innata, forjada en un mundo de negocios despiadado. ¿Crees que está fingiendo, que su amabilidad es una farsa? Vio a su hijo sonreír, vio su mano buscar la de Edna. No podía ser falso. Y sin embargo, la duda ya estaba sembrada. No digo que sea una mala persona, mintió Gabriela con maestría, colocando una mano reconfortante en su brazo. Solo digo que no la conocemos. El bienestar de Theo es lo primero. Quizás deberíamos limitar un poco su contacto con él, solo por precaución. Dejar que los profesionales se encarguen, como siempre hemos hecho. Alejandro no respondió. Se limitó a asentir lentamente, el peso del mundo volviendo a caer sobre sus hombros. Mientras tanto, en los días siguientes, Edna intentó con todas sus fuerzas nutrir la frágil conexión que había establecido con Theo. Le leía cuentos en voz baja, le describía las nubes que pasaban por la ventana, y le ponía la música de la cajita durante breves momentos cada día. El niño no hablaba, pero la escuchaba. Sus ojos la seguían por la habitación, y a veces, un pequeño y casi imperceptible movimiento de cabeza parecía una respuesta.
Ella no se detendrá ante nada para separarnos, pensó Edna, sintiendo la creciente frialdad de Gabriela en cada encuentro. La primera maniobra de Gabriela fue sutil pero efectiva. He decidido reorganizar un poco las rutinas de la casa para darle más estructura a Theo, anunció una mañana durante el desayuno, dirigiéndose a Alejandro pero mirando de reojo a Edna, que servía el café. Tendrá sus sesiones de terapia por la mañana, luego un descanso en su habitación, y por la tarde, yo misma me encargaré de sus actividades. Necesita una presencia familiar constante. El mensaje era inequívoco. Las nuevas rutinas estaban diseñadas para eliminar cualquier oportunidad de interacción entre Edna y el niño. Alejandro, todavía bajo el influjo de la duda, lo aceptó sin rechistar. Para Edna, fue un golpe devastador. Ahora solo podía ver a Theo de lejos, o durante los breves minutos que tardaba en limpiar su habitación mientras él estaba con su fisioterapeuta. La puerta que se había abierto entre ellos se estaba cerrando a la fuerza, y ella no podía hacer nada para evitarlo. Sentía una impotencia que le quemaba por dentro. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Theo en el pasillo veía en ellos una pregunta silenciosa, una confusión que le partía el alma. ¿Por qué te alejas? Parecía decir su mirada. Y ella no podía responderle. Un martes por la tarde, mientras Edna limpiaba los cristales del gran salón que daban al camino de entrada, sucedió algo que lo cambió todo. Estaba subida a una pequeña escalera, concentrada en su tarea, cuando oyó el sonido de un motor potente. Al mirar hacia afuera, vio el coche de Gabriela, un descapotable de un rojo intenso y brillante, deteniéndose frente a la puerta principal. En ese mismo instante, la terapeuta de Theo lo traía de vuelta de su sesión en el jardín. El niño, desde su silla de ruedas, vio el vehículo. Y su reacción fue aterradora. Su pequeño cuerpo se puso rígido como una tabla. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un pánico puro y absoluto que Edna nunca había visto. Su boca se abrió en un grito silencioso, y sus manos se agarraron a los brazos de la silla con una fuerza desesperada. Empezó a temblar violentamente, su respiración convertida en jadeos cortos y agónicos. Edna bajó de la escalera de un salto, el corazón en la garganta, y corrió hacia él, ignorando todas las reglas. «Theo, Theo, mírame». «Estás a salvo», le decía, intentando que su voz lo anclara a la realidad. Pero el niño no la oía. Sus ojos estaban fijos en el coche rojo, como si viera un fantasma. La terapeuta, alarmada, intentó calmarlo sin éxito. Gabriela y Alejandro salieron de la casa, atraídos por la conmoción. Al ver la escena, Gabriela actuó de inmediato pero no para consolar a su sobrino. Su objetivo era, como siempre, Edna. «¿Qué le has hecho?», gritó, señalándola con un dedo acusador. «Estaba perfectamente bien hasta que te has acercado tú. Lo alteras, lo asustas». Alejandro, viendo a su hijo en ese estado de terror absoluto, no razón, o con acento agudo. Solo reaccionó. «Edna, apártese de él». «Ahora», ordenó, su voz dura como el acero. «Váyase, déjenos solos». Las palabras fueron como una bofetada. Humillada y con el corazón roto, Edna retrocedió, viendo cómo Gabriela envolvía a Theo en sus brazos, susurrándole palabras tranquilizadoras que sonaban falsas y huecas. Pero lo que nadie más pareció notar, o lo que Gabriela se aseguró de que nadie notara, fue que el pánico de Theo no disminuyó hasta que un jardinero movió el coche rojo para aparcarlo en el garaje. Solo cuando el vehículo desapareció de su vista, los temblores del niño comenzaron a remitir lentamente. «No soy yo. Es el coche», pensó Edna, una idea terrible y confusa empezando a formarse en su mente. ¿Por qué le aterraba tanto ese coche? La humillación en el jardín fue solo el principio. Gabriela, sintiéndose envalentonada por su éxito al manipular a Alejandro, decidió apretar aún más las tuercas. Al día siguiente, le asignó a Edna una tarea deliberadamente degradante: vaciar y limpiar un viejo escritorio lleno de papeles olvidados en el ala oeste de la mansión, una zona que apenas se usaba. «Hay que hacer limpieza a fondo», dijo con una sonrisa condescendiente. «Y como pareces tener tanto tiempo libre para distraer a mi sobrino, he pensado que te vendría bien mantenerte ocupada». Edna no dijo nada, simplemente asintió y se dirigió a cumplir la orden. El escritorio estaba cubierto de polvo, y sus cajones estaban atascados con años de documentos inútiles, viejos recibos y correspondencia olvidada. Era un trabajo tedioso y sin sentido, diseñado para recordarle cuál era su lugar.
Pasó más de una hora vaciando cajón tras cajón, sus manos cubiertas de polvo y tinta vieja. Se sentía como una arqueóloga de vidas ajenas, desenterrando los restos de un pasado que no le pertenecía. En el último cajón, bajo una pila de catálogos de subastas de arte, encontró una carpeta de cartón descolorida. Su curiosidad pudo más que ella. La abrió con cuidado. Dentro, entre varios papeles sin importancia, había una factura de un taller mecánico. La leyó con el ceño fruncido. Estaba a nombre de Gabriela Valdeverde. La fecha la dejó helada. Era del día anterior al accidente de coche. La descripción del servicio era escueta pero escalofriante. Revisión y reparación urgente del sistema de frenos. Edna releyó la línea una y otra vez, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Una reparación de frenos urgente. Justo un día antes de que los frenos del coche de su hermana fallaran catastróficamente. Podía ser una coincidencia. Una terrible y macabra coincidencia. Pero su instinto le gritaba que no lo era. ¿Por qué Gabriela guardaría esa factura? ¿Y por qué en un escritorio olvidado en un ala abandonada de la casa? Esto no tiene sentido, a menos que, pensó, sin atreverse a completar la frase en su propia mente. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que alguien pudiera oírlo. Con manos temblorosas, dobló cuidadosamente la factura y se la guardó en el bolsillo de su uniforme. Acababa de cruzar una línea peligrosa. Ya no se trataba solo de proteger a Theo, se trataba de descubrir una verdad que sospechaba que era monstruosa. Sabiendo que poseía una prueba potencialmente peligrosa, Edna se volvió aún más cautelosa. Se movía por la mansión como un fantasma, haciendo su trabajo con una eficiencia silenciosa, evitando a Gabriela a toda costa. El papel en su bolsillo parecía quemarle, un secreto que pesaba 1 tonelada. Necesitaba otra prueba, algo que conectara los puntos, pero no sabía dónde buscar. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de Alejandro, lo encontró absorto mirando un viejo álbum de fotos de familia. Al verla entrar lo cerró de golpe pero no lo suficientemente rápido. Edna había alcanzado a ver una foto de su difunta esposa radiante y sonriente en una fiesta. Llevaba un espectacular collar de zafiros azules que Edna nunca había visto entre sus pertenencias. Más tarde, esa misma noche, impulsada por una corazonada, buscó en internet noticias sobre el accidente. Encontró un artículo que listaba los objetos personales recuperados del vehículo. Joyas, un bolso, el teléfono, pero no había mención alguna de un collar de zafiros. La pieza, que debía valer una fortuna, simplemente no estaba. Había desaparecido. ¿Cómo era posible? La tensión entre Edna y Gabriela llegó a un punto de no retorno durante una salida al parque. Después de mucha insistencia por parte de los terapeutas, que argumentaban que Theo necesitaba aire fresco y un cambio de escenario, Alejandro accedió a que Edna lo llevara a un pequeño y exclusivo parque cercano a la mansión. Fue una pequeña victoria para Edna, un breve respiro de la atmósfera opresiva de la casa. El sol de la tarde era cálido, y por primera vez en semanas, Edna vio a Theo relajarse un poco. Le compró un pequeño helado y se sentaron junto al estanque a ver los patos. El niño no sonreía, pero la tensión había desaparecido de sus hombros. Estaba tranquilo. Edna le hablaba suavemente, contándole historias inventadas sobre los patos que nadaban frente a ellos. Fue un momento de paz casi perfecta, una burbuja de normalidad en medio de la locura. Pero, como siempre, la burbuja estaba destinada a romperse. De repente, oyó una risa familiar y estridente. Al levantar la vista vio a Gabriela acercándose con 2 de sus amigas. Todas vestidas con ropa de diseño y gafas de sol carísimas. Parecían salidas de la portada de una revista de moda. Edna sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. Cuando el grupo pasó junto a su banco, forzó una sonrisa, y dijo en voz baja y respetuosa: «Buenas tardes, señora Gabriela». Gabriela se detuvo. Se quitó lentamente las gafas de sol y la miró, pero no como se mira a una persona. La miró como se mira un insecto, algo insignificante que se ha cruzado en tu camino. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en su sencillo uniforme, y una mueca de desprecio se dibujó en sus labios. No dijo una palabra. Simplemente la ignoró por completo. Luego, se giró hacia sus amigas y, en un tono de voz lo suficientemente alto como para que Edna y varias personas más pudieran oírla, dijo: «Algunas personas simplemente no conocen su lugar. Vamos, queridas, el aire aquí de repente se ha vuelto común». Sus amigas soltaron unas risitas crueles y se alejaron, dejando a Edna petrificada en el banco.
La humillación fue tan intensa y tan pública que sintió como si le hubieran abofeteado. El color se le subió al rostro, y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. La risa de las mujeres fue como un golpe físico, dejándola sin aire. En ese momento de profunda humillación, sintió un pequeño toque en su mano, bajó la vista y vio la manita de Theo posada sobre la suya. El niño la miraba, sus grandes ojos oscuros llenos de una seriedad y una comprensión que iban más allá de su edad. No había helado en su rostro, solo una profunda empatía. Era como si entendiera perfectamente lo que acababa de pasar. Apretó su mano con una fuerza sorprendente, un gesto silencioso que decía: «Estoy contigo». Esa pequeña conexión, ese acto de consuelo que venía de la persona a la que ella se suponía que debía consolar, le dio a Edna la fuerza que necesitaba. Se tragó las lágrimas, respiró hondo y le devolvió el apretón de manos a Theo. «Gracias, pequeño», susurró. En ese instante supo que no podía rendirse. No importaba cuántas veces Gabriela intentara pisotearla, no importaba lo sola que se sintiera. Tenía que seguir luchando, por Theo y por la verdad. La batalla era mucho más grande de lo que había imaginado, y la maldad de Gabriela mucho más profunda de lo que nadie sospechaba. Algo estaba a punto de romperse, y tenía que asegurarse de que no fuera el espíritu de aquel niño. De vuelta en la mansión, el ambiente era gélido. La humillación pública no había sido suficiente para Gabriela. Necesitaba una razón definitiva para que despidieran a Edna, una acusación de la que no pudiera defenderse. Y ya tenía el plan perfecto. Esa misma noche, reunió a Alejandro en el salón principal, su rostro una máscara de angustia y preocupación. «Alejandro, ha ocurrido algo terrible», dijo, su voz temblando falsamente. «No quería decirte nada, pero me faltan algunas joyas. Unos pendientes de diamantes y un broche. No son de un valor inmenso, pero tenían un gran valor sentimental. Eran de nuestra madre». Alejandro la miró, el cansancio grabado en sus facciones. «¿Estás segura? ¿Has buscado bien?» «Por supuesto que he buscado», exclamó ella. «Y solo hay una persona que ha tenido acceso a mi habitación estos días, además de mí. La única persona nueva en esta casa». La insinuación era tan clara como venenosa. No necesitaba decir el nombre. El aire se llenó de una tensión insoportable. Alejandro se pasó una mano por el pelo, visiblemente atormentado. No quería creerlo. Pero Gabriela era tan convincente, tan herida. «Llamaré a Edna», dijo finalmente, su voz desprovista de toda emoción. Unos minutos más tarde, Edna se encontraba de pie en medio del enorme salón, sintiéndose pequeña e indefensa bajo la mirada acusadora de Gabriela y la mirada conflictiva de Alejandro. «Edna, Gabriela dice que le faltan algunas joyas de su habitación», comenzó Alejandro, su tono formal y distante. «¿Sabe usted algo al respecto?» El corazón de Edna se detuvo por un segundo. La trampa se había cerrado. «Señor, yo jamás haría algo así», tartamudeó, su voz temblando de indignación y miedo. «Usted tiene que creerme, yo no soy una ladrona». «Oh, por favor, ahórrate las lágrimas», espetó Gabriela con desdén. «Es siempre la misma historia. La pobre empleada inocente». «Alejandro, esto es inaceptable. No podemos tener a una ladrona viviendo bajo el mismo techo que mi sobrino. Exijo que registren sus cosas». La situación se estaba saliendo de control. Alejandro parecía a punto de ceder, atrapado entre la lealtad a su cuñada y una pequeña pero persistente duda sobre la culpabilidad de Edna. La palabra de una mujer rica y poderosa contra la de una humilde limpiadora. El resultado parecía inevitable. En medio de la creciente tensión, un sonido agudo y repetitivo vino del pasillo. Era Theo, en su silla de ruedas, golpeando rítmicamente el reposabrazos con su mano. Había oído los gritos y había salido de su habitación. Su rostro estaba contraído por la angustia, y sus ojos iban de su tía a Edna, y luego a su padre. Estaba visiblemente alterado por el conflicto. De repente, dejó de golpear y levantó un brazo tembloroso, señalando con su dedo índice hacia su propia habitación. Hizo un sonido gutural, un intento frustrado de hablar. Nadie le entendió. «Pobre niño, ¿todo esto lo está alterando?», dijo Gabriela, intentando usar la situación a su favor. «¿Ves, Alejandro? Tenemos que acabar con esto ya». Pero Edna, y solo Edna, pareció entender lo que el niño intentaba comunicar. Sus ojos se encontraron con los de Theo, y en ellos vio una petición desesperada. Creo que quiere algo de su cuarto», dijo Edna en voz baja.
Creo que sé lo que es. Sin esperar permiso, corrió por el pasillo hacia la habitación del niño, dejando a un Alejandro confundido y a una Gabriela furiosa en el salón. ¿Qué estaba haciendo ahora esa mujer? Regresó segundos después, llevando en sus manos un pequeño objeto de madera. Era la cajita de música. Se acercó a Theo, y arrodillándose a su lado la abrió. La melodía cristalina, la nana de su madre, llenó el silencio cargado del salón. El efecto fue instantáneo. El cuerpo de Theo se relajó, su respiración agitada se calmó, y sus ojos, llenos de miedo, se suavizaron al mirar el objeto que giraba lentamente. La música era un bálsamo, un ancla en medio de la tormenta emocional. Pero hizo algo más. La melodía frágil y pura pareció cortar a través de la red de mentiras y acusaciones de Gabriela. Le recordó a Alejandro, de una forma visceral y poderosa, el momento en que había visto a su hijo sonreír por primera vez. Le recordó la conexión genuina y desinteresada que esa mujer había forjado con su hijo herido. Una conexión basada en la empatía y la música, no en el engaño y el robo. Miró a Edna, arrodillada junto a su hijo, y luego a Gabriela, cuyo rostro se había endurecido en una máscara de fría rabia al ver que su plan se desmoronaba. La duda en el corazón de Alejandro se convirtió en una certeza incómoda. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Es solo un truco sentimental, siseó Gabriela viendo cómo perdía el control de la situación. No significa nada. Es una ladrona y está usando al niño para dar lástima. Pero sus palabras habían perdido su poder. La evidencia de la bondad de Edna estaba allí mismo, sonando en el aire, calmando el alma de su hijo. Alejandro levantó una mano, silenciándola. Basta, Gabriela, dijo, su voz tranquila pero firme. Se acercó a Edna y a Theo. Miró a su hijo, que ahora sostenía la pequeña caja con una delicadeza infinita, y luego miró a Edna, cuyos ojos estaban llenos de una sinceridad que no podía ser fingida. No habrá ningún registro, declaró Alejandro. Edna, puede retirarse. Este asunto está zanjado, por ahora. La última frase flotó en el aire, una advertencia de que la tregua era temporal. Edna asintió, dio una última mirada de agradecimiento a Theo y salió del salón, su corazón todavía latiendo con fuerza. Sabía que no había ganado la guerra, solo una pequeña batalla. La mirada que Gabriela le lanzó mientras salía era una promesa de venganza. Una promesa de que la próxima vez no fallaría. Y Edna sabía que no habría una próxima vez para ella si no descubría la verdad. El tribunal era una catedral de silencio y juicio, un espacio frío y solemne donde la vida de Edna estaba siendo desmantelada, pieza por pieza, con una crueldad metódica y legal. Se sentía increíblemente pequeña en el banquillo de los testigos, una figura solitaria bajo las altas bóvedas de madera y la mirada impasible del juez. El aire olía a papel viejo y a un miedo rancio que se le pegaba a la piel. Frente a ella, el abogado de Gabriela, un hombre llamado Figueroa con ojos de depredador y una sonrisa que no llegaba a ellos, caminaba de un lado a otro como un tiburón rodeando a su presa. Cada una de sus palabras era un dardo envenenado, diseñado para pintarla como una intrusa, una arribista que se había aprovechado de la tragedia de una familia rica. Edna miraba sus propias manos, entrelazadas con fuerza sobre su regazo, notando cómo temblaban. Intentaba respirar hondo pero el nudo en su garganta se lo impedía. A su lado, su abogado de oficio, un joven abrumado por la situación, apenas levantaba la vista de sus papeles. Todo parecía perdido. Gabriela, sentada en la primera fila, proyectaba una imagen de dolor y dignidad. Una actuación impecable que tenía a todo el jurado cautivado. Alejandro estaba a su lado, pero su rostro era una máscara de tormento, sus ojos fijos en un punto invisible en la pared. No la miraba. Y eso, más que las acusaciones, era lo que le rompía el corazón. Señoría, los hechos son innegables, tronó Figueroa, su voz resonando en el silencio sepulcral de la sala. Se detuvo y apuntó un dedo acusador hacia Edna. Esta mujer, Edna González, se infiltró en el hogar de la familia Valdeverde en su momento de mayor vulnerabilidad. Usó a un niño traumatizado, un niño que ha perdido a su madre y la capacidad de hablar, como una herramienta para sus propios fines egoístas. Fingió afecto, simuló una conexión, todo con un único objetivo: asegurarse un lugar en una vida de lujo que nunca podría alcanzar por sus propios medios. Cada frase era un martillazo. Edna cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemándole los párpados. Quería gritar que no era verdad, que su amor por Theo era lo más real que había sentido en su vida, pero su voz se había ido. Esto no está pasando, esto es una pesadilla.
pensó con desesperación. El abogado continuó su ataque. Manipuló al niño con pequeños trucos, con canciones y juguetes, creando una dependencia emocional peligrosa. Y cuando su influencia no fue suficiente, no dudó en recurrir al robo, como ha testificado valientemente la señora Valdeverde. Esta no es una cuidadora. Es una oportunista de la peor calaña, y representa un peligro para el bienestar emocional y físico del menor. Pido a este tribunal que le conceda la custodia total a su tía, la única figura familiar estable que le queda, y que imponga una orden de alejamiento permanente contra la señora González. El juez, un hombre de rostro severo y canoso, miró a Edna por encima de sus gafas. Su expresión era de clara desaprobación. Asintió lentamente mientras escuchaba a Figueroa, como si cada palabra confirmara una sospecha que ya tenía. Para Edna, ese gesto fue la sentencia final. Había perdido. Iba a perder a Teo para siempre. La iban a echar de su vida como si fuera basura, con la mancha de ladrona y manipuladora marcada a fuego en su nombre. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Miró a Alejandro, una última súplica silenciosa en sus ojos. Él finalmente giró la cabeza y la miró, y en su rostro vio una agonía tan profunda que le dolió físicamente. Estaba atrapado, torturado por la duda, envenenado por las mentiras de Gabriela. «Lo siento», parecieron decir sus ojos antes de apartar la vista de nuevo. La falsedad estaba ganando, la oscuridad estaba a punto de engullir la poca luz que había logrado crear. El martillo del juez estaba a punto de caer, sellando su destino y el de Teo. Algo estaba a punto de romperse, y era su esperanza. Se preparó para el golpe final, para la humillación definitiva de ser escoltada fuera de la sala y fuera de sus vidas. El silencio se hizo aún más denso, expectante. «Con su permiso, señoría». La voz fue inesperada, clara y firme, cortando la tensión como un bisturí. No era su abogado de oficio. Todos en la sala se giraron hacia una mujer elegantemente vestida que se había puesto de pie en la parte de atrás. Era Sofía, una abogada de renombre que Edna solo había visto en las noticias. Caminó con una confianza tranquila hacia el estrado. «Mi nombre es Sofía Navarro y represento al señor Alejandro Valdeverde. Mi cliente ha decidido, en el último momento, que hay ciertas pruebas cruciales que este tribunal debe conocer antes de tomar una decisión». La conmoción fue general. Gabriela se puso pálida como el papel, mirando a Alejandro con una furia helada. ¿Qué había hecho? Figueroa se levantó de un salto. «Protesto, señoría. Esto es un circo». La defensa ha tenido su oportunidad. Pero el juez, con la curiosidad picada, levantó una mano. «La escucharé, letrada. Pero sea breve». Sofía asintió. «Lo seré. Para empezar, me gustaría presentar como prueba número 1 esta factura». Proyectó en la pantalla una imagen ampliada del documento que Edna había encontrado. Es una factura de un taller mecánico a nombre de la señora Gabriela Valdeverde. La fecha es del 17 de octubre, un día antes del trágico accidente. La descripción del servicio es: reparación urgente del sistema de frenos. Curioso, ¿no le parece? Un murmullo recorrió la sala. Gabriela se aferró al brazo de su silla, su fachada de dolor comenzando a agrietarse. «Eso no prueba nada», espetó Figueroa. «Mi cliente es una mujer precavida. Llevó su coche a revisión, ¿qué hay de malo en eso?» Sofía sonrió, una sonrisa gélida. «Nada, por supuesto. A menos que consideremos que el coche que conducía su hermana, idéntico al suyo, sufrió un fallo catastrófico en los frenos menos de 24 horas después. Y a menos que el mecánico del taller esté dispuesto a testificar, bajo juramento, que la señora Valdeverde le insistió en que le devolviera las piezas viejas y desgastadas que reemplazó. Piezas que, casualmente, son compatibles con el coche de su difunta hermana». La mandíbula de Gabriela se tensó. «Es una mentira», siseó. Pero el sudor que perlaba su frente contaba una historia diferente. Sofía no le prestó atención y continuó. «Y ahora, la prueba número 2. En la pantalla apareció la foto familiar que Edna había visto. La madre de Teo, sonriendo, con el deslumbrante collar de zafiros. Este collar, valorado en más de 2 millones de euros, no figuraba en la lista de objetos recuperados del accidente. Tampoco fue denunciado como robado. Simplemente se desvaneció. Alguien en esta sala tiene idea de dónde podría estar. La tensión era insoportable. Sofía dejó que la pregunta flotara en el aire por un momento antes de hacer su jugada final. «Señoría, no quiero que este caso se base en conjeturas, sino en la verdad. Y la verdad, a veces,
reside en los lugares más inesperados. Con su permiso, me gustaría llamar a un último testigo. O más bien, presentar una última prueba. Hizo una señal, y un alguacil entró en la sala empujando la silla de ruedas de Theo. El niño parecía pequeño y asustado en el enorme espacio, sus ojos muy abiertos buscando a Edna. Al verla, una pequeña ola de alivio cruzó su rostro. Edna sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Qué está haciendo?», pensó, aterrorizada. «¿Lo van a asustar?». Gabriela, por su parte, adoptó una expresión de ultraje. «¿Cómo se atreven a someterlo a esto?». Sofía se acercó a Theo con una suavidad infinita. No le hizo ninguna pregunta. En su lugar, colocó un objeto sobre la pequeña mesa frente a él. Era un objeto pequeño, de madera, con una bailarina descolorida en la tapa. Con un suave clic, la abrió. La melodía frágil y cristalina de una nana llenó el silencio del tribunal. Era la **cajita *** de música. La música actuó como una llave. Desbloqueó algo profundo dentro de Theo. Sus ojos, que habían estado fijos en Edna, se desviaron hacia la cajita y luego, lentamente, se levantaron para mirar a su tía Gabriela. La confusión en su rostro fue reemplazada por una claridad repentina y aterradora. Su pequeño cuerpo comenzó a temblar. No de miedo, sino de una furia y un dolor que habían estado reprimidos durante un año. Sus manos se agarraron con fuerza a los reposabrazos de su silla. Hizo un sonido gutural, un esfuerzo por hablar que le costó todo su ser. Luego, ante el asombro de toda la sala, hizo algo que ningún médico creía posible. Apoyándose en sus brazos, con un temblor que sacudía todo su cuerpo, se puso de pie. Se irguió, inestable pero decidido, un pequeño milagro de voluntad. El silencio en el tribunal era tan absoluto que se podía oír el latido de los corazones. Todos contuvieron la respiración. Theo levantó un brazo tembloroso, su dedo índice apuntando directamente a Gabriela, que lo miraba con los ojos desorbitados por el pánico. Y entonces, las palabras salieron, rotas, susurradas pero inconfundiblemente claras. «El coche, rojo», dijo, su voz rasposa por el desuso. Hizo una pausa, tomando aire. «El collar, en su bolso». El pandemonio estalló. El susurro de Theo fue como una explosión en el silencio del tribunal. Un grito ahogado salió de la garganta de Alejandro, que se cubrió el rostro con las manos, sacudido por sollozos incontrolables. Gabriela saltó de su asiento, su rostro transformado en una máscara de odio puro. «Miente, el niño no sabe lo que dice». «Esa mujer le ha lavado el cerebro», gritaba, su voz estridente y fuera de control. El juez golpeaba su mazo con fuerza, una y otra vez, su grito de «orden en la sala», ahogado por el caos. Los periodistas en la parte de atrás se agolpaban, sus cámaras parpadeando frenéticamente, capturando la caída de una de las familias más poderosas de la ciudad. Edna, olvidándose de dónde estaba, corrió hacia Theo, que se tambaleaba, agotado por el esfuerzo. Lo sostuvo justo cuando sus piernas cedían, abrazándolo con fuerza mientras él se aferraba a ella, su pequeño cuerpo finalmente liberado del peso de su terrible secreto. Lloraba en su hombro, lágrimas de verdad, lágrimas de alivio. La verdad, dicha en la voz rota de un niño, había resultado ser más poderosa que todas las mentiras y el dinero del mundo. La justicia, por fin, había encontrado su camino. En medio del tumulto, Edna solo tenía ojos para Theo, lo acunaba, susurrándole palabras de consuelo, sintiendo el temblor de su cuerpo disminuir lentamente. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Él la miraba a través de sus propias lágrimas. Su rostro una mezcla de horror, culpa y una gratitud tan inmensa que era casi dolorosa. No necesitaba palabras para entender lo que sus ojos le decían. Le estaba pidiendo perdón. Perdón por dudar, por ser débil, por casi dejar que la oscuridad ganara. Edna le dedicó un leve asentimiento, una absolución silenciosa. La batalla no era contra él, la batalla era por Theo. Y la habían ganado juntos, en el último segundo. Vio cómo dos agentes de policía se acercaban a Gabriela, que seguía gritando y negándolo todo, su elegancia evaporada, revelando la criatura fea y codiciosa que había debajo. La justicia había comenzado su lento pero inexorable avance. El sonido del mazo del juez finalmente se impuso, y un frágil orden comenzó a regresar a la sala. Pero para ellos tres, el mundo ya había cambiado para siempre. El silencio de Theo se había roto, y con él, las cadenas que los habían mantenido prisioneros a todos.
Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez, con el rostro pálido por la conmoción, aplazó la sesión de inmediato. Gabriela fue escoltada fuera de la sala por los agentes de policía, no sin antes lanzar una última mirada llena de veneno a Edna. Ya no había máscara, solo la cruda y desnuda fealdad de su alma. «Te arrepentirás de esto, maldita», siseó, pero sus amenazas se perdieron en el murmullo de la gente. El tribunal se vació rápidamente, dejando solo a Alejandro, Edna y Theo en medio de la sala ahora silenciosa, junto a la abogada Sofía. El aire todavía vibraba con la intensidad de lo que acababa de ocurrir. Theo, agotado, se había quedado dormido en los brazos de Edna, su respiración por fin tranquila y profunda. Alejandro se acercó a ellos, sus pasos vacilantes. Se arrodilló frente a Edna, sin importarle su traje caro ni el suelo de mármol. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Edna», comenzó, su voz rota. «Yo. No hay palabras. No hay forma de que pueda disculparme por lo que he hecho. Por mi ceguera, por mi cobardía. Te juzgué. Dudé de ti, mientras tú eras la única que veía la verdad. La única que protegía a mi hijo». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. «Casi lo pierdo todo por culpa de mis miedos. ¿Podrás perdonarme algún día?» Edna lo miró, y en su rostro no había rastro de rencor. Solo una profunda compasión. Sabía que él también había sido una víctima de la manipulación de Gabriela, atrapado en su propio infierno de dolor y culpa. «No hay nada que perdonar, señor Alejandro», dijo suavemente. «Usted estaba sufriendo. Y ella se aprovechó de eso. Lo único que importa ahora es Theo. Él está a salvo». Alejandro negó con la cabeza, una lágrima cayendo sobre la mano de Edna. «Por favor, llámame Alejandro. Y no eres solo Edna. Eres la mujer que salvó a mi hijo. La que me lo devolvió». Se quedó en silencio por un momento, mirando el rostro dormido de Theo. «Le fallé. Le fallé a él, y le fallé a mi esposa. Me dejé consumir por el dolor, y no vi el monstruo que tenía a mi lado». «Usted no le falló», intervino Edna con firmeza. «Usted luchó por él. Contrató a Sofía. En el último momento, eligió creer. Eso es lo que importa». Sus palabras parecieron darle un poco de consuelo. Él asintió lentamente, aceptando esa pequeña brizna de redención. Sabía que el camino para perdonarse a sí mismo sería largo y difícil, pero por primera vez, no se sentía completamente solo en él. Sofía se acercó al pequeño grupo, su expresión profesional suavizada por una genuina emoción. «Lo que su hijo ha hecho hoy ha sido increíblemente valiente», dijo, su voz llena de respeto. «Su testimonio, aunque breve, es devastador para Gabriela. El fiscal presentará cargos criminales de inmediato. Intento de asesinato, fraude. La lista será larga. No volverá a hacerle daño a nadie». Alejandro se puso de pie, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Y la custodia?». Sofía le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Con el testimonio de Theo y la detención de Gabriela, es una mera formalidad. El tribunal le concederá la custodia total y exclusiva a usted, por supuesto. El caso está cerrado». La palabra cerrado sonó extraña. Para el mundo legal quizás lo estaba. Pero para ellos, un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbre y de la difícil tarea de sanar, apenas comenzaba. Alejandro miró a Edna, que todavía sostenía a su hijo dormido. La imagen era tan natural, tan correcta, que sintió una punzada en el corazón. «Edna», dijo, su voz cargada de una emoción que no supo nombrar. «¿Qué vas a hacer ahora?». La pregunta quedó flotando en el aire, llena de posibilidades y temores. ¿Se iría? Volvería a su antigua vida, ahora que su trabajo aquí, su misión, estaba cumplida. La idea de que Edna se marchara le provocó a Alejandro un pánico frío, una sensación de vacío que no había sentido desde la muerte de su esposa. Se dio cuenta, con una claridad abrumadora, de que ella se había convertido en el ancla de su pequeña y rota familia. Ella era la que había traído la música de vuelta a su casa silenciosa, la que había visto al niño detrás del trauma, la que le había enseñado a él mismo que la esperanza todavía era posible. No podía perderla. No ahora. «No te vayas», dijo, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera pensarlas. Sonó más como una súplica que como una petición. «Por favor. Quédate. No como una empleada. No quiero que vuelvas a limpiar un solo plato en esa casa. Quédate, como parte de nuestra familia.
Theo te necesita. ¿Y yo? Yo también te necesito. La confesión lo dejó vulnerable, expuesto, pero no le importó. Por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo completamente honesto, consigo mismo y con ella. La miró, esperando su respuesta, el corazón latiéndole con una fuerza que no recordaba haber sentido. El futuro de los tres dependía de lo que ella dijera a continuación. Edna se quedó sin palabras. La oferta de Alejandro era más de lo que jamás habría podido imaginar. Una familia, un hogar, un lugar al que pertenecer. Era todo lo que siempre había anhelado, pero le parecía un sueño demasiado grande, demasiado bueno para ser verdad. Miró el rostro dormido de Theo, su mejilla apoyada en su hombro, y sintió una oleada de amor tan poderosa que le quitó el aliento. Este niño era parte de su corazón. Dejarlo era impensable. Luego miró a Alejandro, a este hombre que había pasado del dolor y la desconfianza a la vulnerabilidad y la esperanza, y vio a un alma buena que había estado perdida en la oscuridad. ¿Cómo podría irme?, pensó para sí misma. Mi lugar está aquí, con ellos. Justo en ese momento, como si sintiera el cambio en la atmósfera, Theo comenzó a removerse en sus brazos. Abrió los ojos lentamente, parpadeando para acostumbrarse a la luz. Miró a su padre, luego a Edna. Una pequeña sonrisa, una sonrisa real y llena de luz, se dibujó en sus labios. Se acurrucó más cerca de ella, y su voz, apenas un susurro que solo ella pudo oír, dijo las dos palabras que sellaron su destino para siempre. No me dejes. Las lágrimas volvieron a los ojos de Edna, pero esta vez eran de pura felicidad. Abrazó a Theo con más fuerza, si es que eso era posible, y levantó la vista para mirar a Alejandro. En sus ojos, él encontró la respuesta que tanto anhelaba. No hacían falta palabras. El sí estaba en su sonrisa, en la forma en que sostenía a su hijo, en la luz que de repente parecía llenar la oscura sala del tribunal. Se quedaron así por un largo momento, los tres juntos, un pequeño triángulo de esperanza en medio de las ruinas de una tragedia. Sabían que el camino por delante no sería fácil. Había heridas que sanar, recuerdos que procesar y una nueva vida que construir desde cero. Pero por primera vez, no sentían miedo. Se tenían los unos a los otros. Tenían la verdad. Y tenían la música. La frágil melodía de una pequeña caja de madera les había enseñado que incluso después del silencio más profundo, las notas del amor y la familia siempre pueden volver a sonar, más fuertes y claras que nunca. Salieron del tribunal juntos, no como un jefe, una empleada y un niño, sino como el comienzo de algo nuevo. Una familia. Los días que siguieron a la audiencia fueron un torbellino de cambios y revelaciones. La historia de Gabriela Valdeverde OCUPO con acento agudo los titulares de todos los periódicos y noticieros del país. La mujer de la alta sociedad, la tía devota, resultó ser un monstruo de codicia y celos. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. El testimonio del mecánico, los registros financieros que mostraban que había vendido el collar de zafiros en el mercado negro apenas una semana después del accidente, y sobre todo, el testimonio de Theo, fueron más que suficientes. La investigación reveló que había manipulado los frenos del coche de su hermana, esperando que el accidente pareciera un fallo mecánico. Su plan era heredar el collar, y, con el tiempo, obtener la custodia de Theo para controlar su inmensa fortuna. Fue condenada a una larga sentencia de prisión, desapareciendo de sus vidas para siempre, una sombra que finalmente se desvanecía. La mansión Valdeverde, que había sido un mausoleo de tristeza, comenzó a cambiar lentamente. Alejandro, con la ayuda de Edna, empezó a llenarla de vida de nuevo. Abrieron las pesadas cortinas para dejar entrar la luz del sol. Reemplazaron los retratos sombríos por fotos de Theo sonriendo. Y, sobre todo, la casa se llenó de música. La recuperación de Theo fue un proceso lento pero constante. Con Edna a su lado, comenzó a redescubrir el mundo que le había sido arrebatado. Las sesiones de terapia se volvieron más productivas. Empezó a hablar más, primero en frases cortas y luego contando historias completas. Su voz, al principio débil y vacilante, se fue fortaleciendo cada día. La fisioterapia también dio sus frutos. Con una determinación que asombró a todos, luchó por recuperar la movilidad de sus piernas. Hubo días difíciles, llenos de frustración y lágrimas, pero Edna siempre estaba allí para animarlo, para recordarle lo lejos que había llegado. Le leía cuentos, jugaban en el jardín, y a menudo, simplemente se sentaban juntos a escuchar la melodía de la cajita de música, que se había convertido en el himno de su nueva vida.
Alejandro observaba esta transformación con una gratitud que lo abrumaba. Se involucró en cada aspecto de la recuperación de su hijo, redescubriendo el placer de ser padre. Aprendió a escuchar, no solo las palabras de Theo, sino también sus silencios, sus miedos y sus sueños. La relación. La relación entre padre e hijo, rota por el dolor y el silencio, comenzó a reconstruirse con una lentitud delicada, como si pegaran los trozos de una porcelana preciosa. Alejandro aprendió a ser padre de nuevo, no el director ejecutivo que gestionaba horarios de terapia, sino el papá que se sentaba en el suelo para jugar, el que escuchaba con paciencia infinita los balbuceos de Theo hasta que se convertían en palabras claras. Edna era el puente entre ellos, la traductora de corazones que les enseñaba un nuevo idioma de afecto y confianza. Juntos, los tres formaron una nueva constelación en el universo de la mansión. Una que giraba en torno a las risas recuperadas de un niño, y la melodía sanadora de un pequeño tesoro de madera. Los días se llenaron de pequeñas primeras veces. La primera vez que Theo pidió su comida favorita. La primera vez que contó un chiste. La primera vez que se levantó de su silla por sí solo para alcanzar un libro. Cada uno de estos hitos era una celebración silenciosa. Una victoria contra la oscuridad que casi los había devorado. Alejandro, por su parte, se despojó de la armadura de empresario implacable. Empezó a delegar más en el trabajo, a llegar a casa más temprano, a entender que la verdadera riqueza no estaba en las cifras de sus cuentas bancarias, sino en el sonido de la risa de su hijo resonando por los pasillos. Nunca supe lo vacío que estaba todo esto hasta que tú lo llenaste de vida, le confesó una noche a Edna mientras miraban las estrellas desde la terraza. La idea surgió una tarde de primavera, mientras Edna y Theo estaban en el salón de música de la mansión, un espacio que había permanecido cerrado y silencioso desde la muerte de la madre del niño. Theo, sentado al piano, tocaba con un solo dedo una melodía simple, la misma de su pequeño objeto de madera, mientras Edna lo observaba con una sonrisa. Al ver la concentración y la paz en el rostro del niño, Edna tuvo una revelación. La música no solo había devuelto la voz a Theo, le había devuelto el alma. Se acercó a Alejandro esa misma noche, con el corazón latiéndole con una mezcla de nerviosismo y convicción. Alejandro, he estado pensando, comenzó, su voz un poco temblorosa. Aquel pequeño tesoro. Su música fue la llave para Theo. Hay tantos niños como él, perdidos en su propio silencio, atrapados por el dolor. ¿Y si pudiéramos darles esa misma llave? ¿Y si pudiéramos usar la música para ayudarlos a sanar? Alejandro la escuchó en silencio, su expresión seria. Vio la pasión en los ojos de Edna, la misma empatía arrolladora que lo había deslumbrado el primer día. No era una idea descabellada. Era una idea brillante, nacida de la experiencia más pura y dolorosa. No es una pregunta de, ¿y si pudiéramos?, respondió él finalmente, su voz cargada de emoción. Es una pregunta de, ¿cuándo empezamos? Así nació la Fundación Melodía del Alma. Alejandro puso a disposición todos sus recursos, no solo financieros, sino también su tiempo y su experiencia en gestión. Pero dejó claro desde el principio que el proyecto era de Edna. Era su visión, su corazón. Juntos, transformaron un ala de la mansión que apenas se usaba en un centro acogedor y lleno de luz, con pequeñas salas de terapia insonorizadas, instrumentos de todo tipo y paredes pintadas con colores alegres. Edna se formó como terapeuta musical, estudiando con una dedicación feroz. Descubrió que tenía un don natural para conectar con los niños, para encontrar la melodía única que podía romper sus barreras. La fundación abrió sus puertas 6 meses después. Sin grandes fastos ni cobertura mediática, solo una pequeña ceremonia para los primeros niños y sus familias. Alejandro dio un breve discurso, su voz quebrándose al final. Esta fundación no es un acto de caridad, dijo. Es un acto de gratitud. Es un monumento al poder del amor y la empatía, encarnado en una mujer extraordinaria que nos enseñó a todos nosotros que, incluso en el silencio más profundo, la música de la esperanza siempre puede encontrar la forma de sonar. Sus ojos se encontraron con los de Edna, y en esa mirada se selló una promesa que iba más allá de las palabras. Los años que siguieron fueron de un crecimiento tranquilo y constante. La Fundación Melodía del Alma se convirtió en un faro de esperanza para docenas de familias, un lugar donde los niños que el mundo había dado por perdidos encontraban su voz a través de los ritmos de un tambor, las cuerdas de una guitarra o las teclas de un piano. Edna era el alma del lugar, moviéndose entre las salas con una energía inagotable y una sonrisa que parecía sanar por sí sola. Theo, a menudo la acompañaba después del colegio, ayudando a los niños más pequeños, mostrándoles con su propio ejemplo que la recuperación era posible. Se había convertido en un joven compasivo y seguro de sí mismo,
con una sabiduría en los ojos que hablaba de las batallas que había superado. La relación entre Edna y Alejandro floreció, no con la pasión arrebatadora de un romance de película, sino con la calidez constante de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad, y habían caminado juntas hacia la luz. Su amor se construyó sobre una base de respeto mutuo, admiración y un propósito compartido. No necesitaron una boda para sellar su unión. Eran una familia en el sentido más profundo de la palabra, unida por los lazos invisibles del afecto y la gratitud. La mansión, antes un símbolo de riqueza y dolor, se había transformado en un verdadero hogar, un lugar donde cada rincón resonaba con risas, música y vida. Una tarde de verano, Alejandro encontró a Edna sola en el jardín, regando las rosas que ella misma había plantado. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y el aire olía a tierra mojada y a flores. Se acercó a ella en silencio y en lugar de hablar, simplemente tomó su mano. No era un gesto posesivo sino uno de compañía, de igualdad. «Míranos», susurró él, su mirada perdida en el horizonte. Hace unos años, este lugar era una prisión de recuerdos. Yo era un fantasma. Y ahora es el lugar más feliz de la tierra. Edna se apoyó en su hombro, sintiendo la solidez de su presencia. «No es el lugar, Alejandro», respondió ella suavemente. «Somos nosotros. Es el amor que hemos construido aquí». Se quedaron así, en un silencio cómodo, viendo cómo las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo. «Te quiero, Edna», dijo él, las palabras tan naturales como la respiración. «No por salvar a mi hijo. No por salvarme a mí. Te quiero por ser tú». Ella levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas felices. «Y yo a ti», respondió. Fue una declaración simple, sin adornos, pero contenía todo el universo de su historia compartida. En ese momento, sabían que habían encontrado su para siempre, no en la opulencia de la mansión, sino en la paz de tenerse el uno al otro. 5 años después, el parque bullía con la energía vibrante de un domingo por la tarde. Las familias hacían picnics en el césped, los niños corrían tras las palomas y el sonido de las risas se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. En medio de todo, un joven de 13 años, alto y delgado, caminaba con la ayuda de unos aparatos ortopédicos en sus piernas, su paso un poco lento pero firme y seguro. Se detuvo para lanzar una pelota a un hombre que lo esperaba a unos metros de distancia. «Más rápido, papá. Lanzas como un abuelo», gritó el joven, su voz clara y llena de una alegría burlona. Alejandro, con algunas canas más en las sienes pero con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro, atrapó la pelota y se la devolvió. «Ya verás, Theo. Este abuelo todavía tiene algunos trucos». Cerca de ellos, sentada en un banco bajo la sombra de un tilo, Edna los observaba, su corazón rebosante de una felicidad tan profunda que casi dolía. Sostenía un pequeño libro en su regazo, pero sus ojos no se apartaban de la escena. Ver a Theo no solo caminar sino correr a su manera, ver la conexión fácil y amorosa entre él y su padre, era un milagro que nunca dejaría de agradecer. La vida les había dado una segunda oportunidad, y la estaban viviendo al máximo. Theo corrió hacia ella, su rostro sonrojado por el esfuerzo, y se dejó caer en el banco a su lado, jadeando y riendo. «¿Has visto eso, Edna? Casi lo derroto». Ella le pasó un brazo por los hombros y lo abrazó con fuerza. «Lo he visto todo, campeón. Eres increíble». Alejandro se unió a ellos sentándose al otro lado de Edna y tomando su mano. Los tres se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la calidez del sol y de la compañía del otro. Edna pensó en la fundación, en las más de 50 familias a las que ya habían ayudado, en los pequeños milagros de comunicación que presenciaba cada día. Pensó en su modesto apartamento, en la vida que había dejado atrás, y se dio cuenta de que no la había perdido, sino que la había expandido, trayendo la calidez de su pequeño mundo al vasto universo de los Valdeverde. Miró a los dos hombres de su vida, su familia. El verdadero hogar se construye con amor, no con dinero, pensó, la certeza de esa verdad resonando en lo más profundo de su ser. Habían reconstruido sus vidas sobre los cimientos del afecto, la empatía y una melodía inolvidable, demostrando que el amor, en su forma más pura, era la única riqueza que realmente importaba.